Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia real llena de emociones y enseñanzas. Hoy conocerás a Magdalena, una madre que abrió las puertas de su hogar a su hija cuando más la necesitaba, pero pronto descubrió que la traición puede estar muy cerca, incluso de quien llamamos familia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de ver el amor y la dignidad a Magdalena. Nunca imaginó que aquel día de otoño cambiaría su vida para siempre. La brisa fresca entraba por la ventana mientras ella preparaba su café matutino en la pequeña cocina de su modesta casa. Los años la habían llenado de arrugas, sí, pero también de una fuerza silenciosa que pocos podían comprender. De repente, el timbre resonó con insistencia. Con curiosidad, abrió la puerta, y allí estaba Marta Sue Haijamaer, con una maleta en mano, y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», comenzó Marta, con la voz quebrada, «no sé a dónde ir. Me divorcié y no tengo dónde vivir. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo?» Magdalena sintió que el corazón le latía con fuerza, mezclando la preocupación con el amor profundo. Sin dudarlo, la abrazó fuerte y dijo: «Claro, hija, esta casa siempre será tuya». Los primeros días fueron un intento de volver a construir lo que el tiempo había desgastado. Marta parecía arrepentida, dispuesta a ayudar en la casa, y Carlos, el pequeño nieto, aportaba la inocencia que parecía necesaria para sanar cualquier herida. Pero en la vida, no todo es lo que parece en una tarde. Mientras Magdalena limpiaba el pasillo, escuchó una conversación telefónica que la congeló por dentro. Marta, sin darse cuenta de la presencia de su madre, decía con una sonrisa fría: «Esta vieja no sabe cuánto dinero tiene. Le sacaré todo lo que pueda». En el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Magdalena sintió que su mundo se desmoronaba, pero en su interior nació una llama de determinación. No podía dejar que la traicionaran de esa manera. Comenzó a observar cada detalle, a registrar cada gasto, a buscar ayuda legal, con la ayuda de un amigo abogado. Descubrió que tenía un seguro de vida que jamás había solicitado y que podía usar para protegerse. También empezó a bloquear cuentas y a poner límites a Marta, quien no tardó en mostrar su verdadera cara exigente, fría y distante. «¿Por qué me tratas así?», gritó Marta una noche, frustrada. «Soy tu hija». «Porque ser madre no significa permitir que me usen y humillen», respondió Magdalena con voz firme. «Te amo, pero también me amo a mí misma». El enfrentamiento llegó cuando Magdalena encontró documentos que demostraban que Marta había comprado un auto nuevo con un préstamo a nombre de su madre, sin su consentimiento. Con pruebas en mano, llamó a su hija a una conversación definitiva. «Mira esto», dijo mostrando las pruebas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Marta intentó justificarse, pero la verdad era innegable. Hubo lágrimas, gritos y finalmente un acuerdo. La confianza debía reconstruirse con acciones, no solo palabras. Con el tiempo, Magdalena se enfocó en sí misma, retomó cursos, hobbies y fortaleció su red de apoyo. Marta comenzó terapia y buscó trabajo, intentando reparar el daño. En una reunión familiar emotiva, madre e hija se abrazaron, conscientes de que el amor y el respeto podían abrir un nuevo camino. Pero la historia de Magdalena no termina aquí. En su lucha silenciosa, ella se convirtió en ejemplo y voz para otras mujeres que sufren abandono y traición. Fundó una ONG para apoyar a madres que enfrentan situaciones similares, brindando ayuda legal, emocional y financiera en su camino. Recordó sus años de juventud, cuando ella misma fue joven madre, enfrentando dificultades. Flashbacks mostraban a una Magdalena luchadora, enseñando a sus hijos con amor y sacrificio, plantando las semillas de la mujer fuerte que sería en el futuro. A los relatos de mujeres que acudían a su ONG con historias desgarradoras inspiraron a Magdalena a seguir adelante, a no render. Las lágrimas que derramó no fueron de derrota, sino de fortaleza. A medida que pasaban los años, Magdalena vio cómo su trabajo
impactaba vidas, como la esperanza renacía en corazones cansados. Su historia se convirtió en ejemplo, inspiración y luz para muchas son. Al llegar a sus 75 años, organizó una gran celebración con mujeres de todas las edades, compartiendo experiencias, risas y lágrimas. En ese momento, comprendió que el abandono no había sido su final, sino el principio de una nueva vida llena de propósito, mientras contemplaba el atardecer con una sonrisa serena. Magdalena sabía que su legado sería más grande que cualquier traición, porque había aprendido que la verdadera dignidad nace del amor propio y de la valentía para reconstruirse una y otra vez. Los días que siguieron al enfrentamiento con Marta estuvieron llenos de silencios tensos y miradas. Magdalena, con la serenidad que le daba la certeza de haber tomado el control de su vida, comenzó a reorganizar sus finanzas y sus horarios. La casa, antes un refugio de incertidumbres, se convirtió en su fortaleza. Con cada tarea cumplida, con cada pequeño logro, recuperaba su dignidad y su fuerza interior. En una mañana, al despertar, recordó los años en los que, siendo joven y sola, luchó para sacar adelante a sus hijos. La memoria le trajo imágenes vívidas a noches sin dormir, comidas escasos, sacrificios ocultos tras una sonrisa valiente. Un flashback la mostró trabajando en una pequeña tienda, enfrentando el desprecio de algunos clientes y el cansancio físico que parecía no tener fin. Pero nunca abandonó. Esa mujer joven era la raíz de la Magdalena que ahora emergía triunfante. Mientras tanto, Marta enfrentaba su propio proceso, el choque de ver bloqueadas las cuentas, de no poder seguir explotando la buena voluntad de su madre, la llevó a tocar fondo. Se inscribió en terapia, donde comenzó a entender sus miedos, sus errores, la rabia que la llevó a actuar de manera destructiva. El camino no fue fácil. Hubo días de llanto, de negación, de pelea contra sus propios demonios, pero también momentos de aprendizaje y crecimiento. Un día, Marta se acercó a Magdalena con lágrimas en los ojos, buscando perdón y un nuevo comienzo. Magdalena la recibió con un abrazo que sellaba el inicio de una nueva etapa, donde el amor y el respeto serían los pilares. Sin embargo, Magdalena no se conformó con sanar solo su relación familiar. Impulsada por la experiencia, fundó una organización dedicada a apoyar a mujeres mayores víctimas de abandono y abuso familiar. La ONG ofrecía asesoría legal, talleres de empoderamiento, grupos de apoyo y ayuda económica. Cada historia que llegaba a sus manos era un recordatorio de la importancia de su lucha en un encuentro con otras mujeres. Magdalena escuchó relatos desgarradores que reforzaron su determinación, voces que clamaban por justicia, por amor, por dignidad, y ella respondía con acciones concretas, convirtiéndose en un faro de esperanza. A las reuniones semanales de la ONG se llenaron de risas, llantos y abrazos, mujeres que, como Magdalena, renacían de sus cenizas, tejían redes de solidaridad y aprendían a valorarse. Magdalena enseñaba con el ejemplo su fuerza, su historia, su resiliencia inspiraban a todas con el tiempo. Su historia se difundió en medios locales, llegando a oídos de quienes podían ayudar a expandir su mensaje. Invitada a programas de radio y televisión, Magdalena hablaba con pasión, con la voz cargada de emociones, pero también de sabiduría. Los años pasaron, y aunque las cicatrices nunca desaparecieron por completo, Magdalena las llevaba como medallas. En su vida había cambiado, y con ella, la de muchas otras. En su mirada había paz, en su sonrisa, gratitud. En la celebración de sus 75 años, rodeada de amigas, familiares y mujeres que había ayudado, Magdalena levantó una copa y dijo: no importa cuántas veces nos caigamos, lo que importa es cuántas veces nos levantamos con más fuerza. Esta es mi historia y la de todas las mujeres que aprendieron a decir no más y a amarse a sí mismas. El aplauso fue largo y sentido. Magdalena sabía que su legado trascendería generaciones, porque había transformado el dolor en esperanza y la traición en triunfo. Con el paso del tiempo, Magdalena vio cómo su vida se transformaba
de manera profunda. La mujer que alguna vez fue vulnerable y dependiente se había convertido en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Cada día, al despertar, recordaba las palabras que un día se dijo a sí misma: no permitiré que me arrebaten mi dignidad. A los talleres que organizaba en su ONG crecieron en número y alcance. Mujeres de distintas edades y circunstancias llegaban buscando apoyo, acompañamiento y una voz que las entendiera. Magdalena escuchaba con atención, compartía su historia sin reservas y alentaba a cada una a encontrar su propia fuerza interior. Uno de esos talleres conoció a Rosa, una mujer joven que también había sido abandonada por su familia tras una enfermedad grave. Magdalena vio en Rosa la misma lucha que ella había enfrentado y se convirtió en su guía y amiga. Juntas organizaron campañas para visibilizar el abandono familiar y promover leyes que protegieran a las personas mayores. Pero no todo fue fácil. En el camino enfrentaron críticas, incomprensiones y obstáculos burocráticos. Algunas personas cercanas a Magdalena dudaban de su éxito, preguntándose si realmente podría sostener todo aquello. Sin embargo, la determinación de Magdalena era inquebrantable. Una noche, mientras cerraba la puerta de la ONG después de una reunión, Magdalena sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Al mirar al cielo estrellado, recordó el momento en que escuchó a Marta hablar con desprecio sobre ella y cómo eso había sido el detonante de su transformación. Pensó en todo lo que había logrado, pero también en lo que aún quedaba por hacer. A un flashback la llevó a aquella noche oscura, cuando, después de la traición, se sentó sola en su sala, llorando en silencio, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Pero también recordó cómo, en medio de esas lágrimas, se prometió a sí misma que jamás volvería a permitir que nadie la pisoteara. Su historia empezó a llegar a más personas a través de las redes sociales. Videos cortos narrando partes de su vida se hicieron virales y muchas mujeres se identificaban con sus palabras. Magdalena recibió mensajes de apoyo de distintos países y supo que su mensaje había trascendido fronteras. La relación con Marta mejoró lentamente. Aunque las heridas no se cerraron por completo, ambas entendieron que el perdón y la reconstrucción requerían tiempo y compromiso. Compartían conversaciones sinceras, momentos de silencio y pequeños gestos que eran semillas de un futuro. Mejoran en su cumpleaños número 77, Magdalena organizó un evento especial en la ONG donde se reunieron mujeres de todas las edades, algunas que ella había ayudado y otras que solo conocían su historia. Durante el evento, recordó a todas las que la escuchaban: no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay luz al final. Somos más fuertes de lo que creemos y merecemos vivir con dignidad y amor. Al cerrar la noche, rodeada de abrazos y sonrisas, Magdalena supo que su legado no sería solo su historia, sino el impulso para que muchas otras mujeres encontraran su voz y su fuerza. Los años siguientes continuaron marcados por el compromiso inquebrantable de Magdalena hacia la causa que había abrazado con pasión. Cada día se levantaba temprano, como siempre lo había hecho, para atender a las mujeres que acudían a la ONG en busca de apoyo, pero también para preparar sus propios planes y proyectos. La experiencia personal que había vivido le otorgaba una perspectiva única y su voz resonaba con autenticidad y autoridad. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, recibió la llamada inesperada de Marta. Esta vez, la voz de su hija sonaba diferente, llena de humildad y sinceridad. «Mamá, quiero agradecerte por no rendirte conmigo», dijo Marta, con un nudo en la garganta. «Estoy aprendiendo a ser mejor persona y no podría hacerlo sin ti». A Magdalena sintió que el corazón le latía con fuerza, no por el pasado, sino por la esperanza que ahora iluminaba su futuro compartido. Esa conversación fue un punto de inflexión definitivo, sellando una relación renovada, basada en respeto, amor y comprensión. Mientras tanto, la ONG siguió creciendo, logrando alianzas con otras organizaciones
y llegando a más comunidades. Magdalena participó en conferencias, paneles y foros donde su historia inspiraba a cientos de personas. Su mensaje era claro: la dignidad humana es un derecho inalienable, y nadie debe aceptar menos que eso. En sus momentos de descanso, Magdalena disfrutaba pasear por el parque cercano a su casa, recordando el camino recorrido, las lágrimas derramadas y las victorias silenciosas. La mujer que una vez fue traicionada, ahora irradiaba paz y plenitud. Un día, mientras contemplaba el atardecer, pensó en todas las mujeres que aún luchaban en silencio, y sintió la urgencia de seguir extendiendo su mano amiga. Sabía que la batalla no terminaba, pero estaba segura de que, juntas, podían cambiar el mundo. En su historia, escrita con coraje y amor, se convirtió en un faro para quienes buscan la fuerza para levantarse después de caer, para quienes necesitan recordar que el verdadero poder reside en no perder nunca la fe en uno mismo. En los días de Magdalena siguieron cargados de actividades que daban sentido a su vida. La ONG se convirtió en un refugio para muchas mujeres que, como ella, habían sufrido abandono, traición y humillación. Magdalena escuchaba cada historia con atención y empatía, recordando su propia experiencia para ofrecer palabras de aliento y estrategias concretas para salir adelante. En uno de los momentos más difíciles fue cuando una mujer llamada Carmen llegó a la ONG, llorando desconsoladamente, porque su familia la había dejado sin hogar después de una enfermedad. Magdalena la acogió con los brazos abiertos y le brindó apoyo legal y emocional. Juntas lograron que Carmen recuperara su dignidad y estabilidad, y esa victoria se convirtió en una inspiración para todas las demás. Al pasar los meses, Magdalena también tuvo que enfrentar nuevos retos personales. Su salud comenzó a mostrar señales de desgaste, y aunque el cansancio a veces la vencía, nunca permitió que eso la detuviera. Sabía que debía cuidarse para seguir siendo un pilar para quienes dependían de ella. En una de esas tardes de otoño, mientras contemplaba el álbum familiar, Magdalena encontró una foto antigua de su juventud, donde aparecía con Marta y sus otros hijos, todos sonriendo a pesar de las dificultades. La nostalgia la invadió, pero también la gratitud por haber llegado hasta allí. La relación con Marta continuó mejorando lentamente. La hija aprendió a valorar a su madre y a reconocer la fuerza que había necesitado para no caer en la desesperación. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron por completo, ambas entendieron que podían construir un presente basado en el respeto y la honestidad. En el aniversario número 10 de la fundación de la ONG, Magdalena organizó un evento masivo al que asistieron cientos de mujeres y hombres que apoyaban la causa. Hubo discursos emotivos, testimonios de mujeres que habían encontrado un nuevo camino y un ambiente de esperanza palpable. Al cerrar la ceremonia, Magdalena tomó el micrófono y, con la voz cargada de emoción, dijo: «Hoy celebramos no solo la fundación de esta organización, sino la fuerza que todas y todos tenemos para cambiar nuestras vidas. Mi historia es la historia de muchas mujeres que han sufrido, pero también han resurgido. No están solas». La ovación fue larga y sentida. Magdalena sintió que su misión había sido cumplida, aunque sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Con el paso de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de lucha y esperanza. Su legado trascendió generaciones y continentes, recordándonos a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad y el amor propio puede brillar con intensidad. Con el tiempo, Magdalena comenzó a escribir sus memorias, un relato sincero y desgarrador de su vida, sus tropiezos y su renacer. Cada página era un testimonio vivo de la fuerza humana ante la adversidad. Sabía que sus palabras podrían llegar a quienes aún buscaban esperanza y guía en momentos oscuros. A los capítulos describían sus primeros años como madre joven, enfrentando la pobreza y la soledad, la llegada inesperada de Marta tras su divorcio, la amarga traición y finalmente su transformación en una mujer empoderada, líder y faro para otras. Mientras escribía, Magdalena recordaba con detalle cada instante, las lágrimas silenciosas, en las noches solitarias, las palabras duras de Marta, los momentos de duda
y miedo, pero también las pequeñas victorias, las sonrisas de sus nuevas amigas y la satisfacción de ver a otras mujeres florecer a la publicación de sus memorias causó impacto inmediato. Mujeres de todo el país se sintieron identificadas, enviando cartas y mensajes agradeciendo por compartir una historia que resonaba con la propia. La obra se convirtió en un símbolo de resistencia y superación. En una presentación pública, Magdalena compartió algunos fragmentos, y la emoción llenó la sala. Al terminar, una joven se acercó para abrazarla, y le susurró: «Gracias por mostrarme que no estoy sola, que puedo salir adelante». Magdalena sonrió, sintiendo que su misión continuaba viva. La relación con Marta, aunque nunca perfecta, había alcanzado un nuevo equilibrio. Ambas aprendieron a convivir con respeto y cariño, valorando cada momento compartido. Carlos, el nieto, crecía feliz, rodeado de amor renovado en sus últimos años. Magdalena disfrutó de la tranquilidad que se merece quien ha luchado con honor. Rodeada de amigas, familiares y compañeras de la ONG, celebró su vida con gratitud. Al mirar atrás, supo que cada desafío, cada lágrima y cada derrota habían sido necesarios para llegar a ese lugar de paz y fuerza interior. Su historia, escrita con el corazón, era un legado eterno para todas las mujeres que, como ella, se negaron a ser derrotadas. Pasaron los años y la historia de Magdalena continuó, expandiéndose más allá de su comunidad. Su libro se tradujo a varios idiomas y se distribuyó en diversas partes del mundo, inspirando a mujeres de diferentes culturas y contextos a tomar el control de sus vidas y defender su dignidad. Los testimonios que recibía a diario, cargados de emoción y gratitud, eran el combustible que mantenía viva su pasión por ayudar. En una ocasión, durante un viaje para presentar su libro en otra ciudad, Magdalena fue invitada a un programa de televisión nacional. Frente a las cámaras, con la voz firme y una sonrisa serena, compartió su mensaje de esperanza y empoderamiento. La vida nos pone pruebas duras, pero nunca debemos perder la fe en nosotras mismas. Aprendí que el amor propio es la base para construir un futuro mejor, y que a veces, para sanar, primero debemos romper cadenas que nos atan al pasado. A la audiencia respondió con aplausos y lágrimas, y el mensaje de Magdalena tocó los corazones de miles de personas en su vida personal. Magdalena disfrutaba de momentos simples, paseos al atardecer, reuniones con amigas y las visitas frecuentes de Marta y Carlos. La relación madre e hija se había transformado en un vínculo maduro y profundo, donde el respeto y el cariño prevalecían, a pesar de los años y los desafíos superados. Magdalena nunca perdió su humildad ni su capacidad de asombro ante la vida. Cada amanecer era una nueva oportunidad para crecer, para amar y para seguir construyendo un legado que trascendiera el tiempo en su historia. Desde el abandono hasta la resiliencia, se convirtió en un símbolo de que, sin importar las circunstancias, el espíritu humano tiene la capacidad de renacer y brillar con fuerza propia. Con el paso del tiempo, Magdalena se convirtió en una voz referente para miles de mujeres que atravesaban situaciones similares. Su vida inspiraba charlas, talleres y seminarios, donde ella compartía no solo su experiencia personal, sino también herramientas prácticas para reconstruir la autoestima y fortalecer la independencia emocional. WifeNet, su ONG, creció, y con ella, la red de apoyo que tejía se extendió a múltiples ciudades y países, logrando cambiar vidas. Una mañana, mientras revisaba cartas y mensajes de agradecimiento, Magdalena encontró uno que le conmovió profundamente. Era de una joven llamada Isabel, quien relataba cómo la historia de Magdalena le había dado el valor para dejar un matrimonio abusivo y empezar de nuevo. Ese tipo de testimonios llenaban a Magdalena de esperanza y reafirmaban su propósito. Su relación con Marta, aunque marcada por el pasado, se había transformado en una alianza basada en la honestidad y el respeto. Ambas aprendieron que el perdón no es olvidar, sino liberarse del dolor para avanzar. Carlos, ahora un adolescente, disfrutaba de un entorno familiar renovado, donde el amor y la comunicación prevalecían. En un emotivo evento organizado por la ONG,
Magdalena fue reconocida por su incansable labor en favor de los derechos de las mujeres mayores. Al recibir el premio, dedicó unas palabras llenas de humildad y fuerza. Este reconocimiento no es solo mío, sino de todas las mujeres que luchan cada día por ser escuchadas y respetadas. Juntas, somos invencibles. Mientras el público aplaudía, de pie, Magdalena sentía en su corazón la certeza de que su lucha había valido la pena, y que su legado seguiría vivo mucho tiempo después de ella nací. La vida de Magdalena se convirtió en un testimonio vivo de que la dignidad, la valentía y el amor propio son la clave para superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de luz. Los años continuaron pasando, y Magdalena siguió siendo un faro de esperanza para muchas mujeres, que enfrentaban el abandono y la traición en sus propios hogares. Su historia, contada con sinceridad y valentía, seguía tocando corazones y despertando conciencias. La ONG se consolidó como un espacio seguro, donde mujeres de distintas generaciones se reunían para compartir sus vivencias, apoyarse y crecer. Juntas, en cada nueva historia que llegaba a sus manos, era un recordatorio del por qué nunca debía bajar la guardia. Magdalena entendió que su misión iba más allá de sanar su propia vida. Era ahora una guía para quienes necesitaban escuchar que no estaban solas y que podían luchar por su dignidad en su vida personal. Magdalena disfrutaba de la compañía de Marta y Carlos, quienes se habían convertido en su mayor orgullo y alegría. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, el amor y el respeto mutuo habían reconstruido los lazos familiares, dándoles una nueva oportunidad para caminar juntos hacia adelante. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde el porche de su casa, Magdalena sintió una profunda paz. Sabía que su camino había sido duro, pero también estaba llena de gratitud por cada lección aprendida, por cada batalla ganada y por la fuerza que había encontrado en sí misma. En su historia, que comenzó con el abandono y la traición, terminó siendo un relato de renacimiento, valentía y esperanza, un testimonio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor propio puede iluminar el camino hacia un futuro mejor. Los días se fueron transformando en años y Magdalena continuó siendo un ejemplo viviente de superación. A pesar de los inevitables altibajos de la vida, ella mantenía firme su propósito: ayudar a quienes, como ella, alguna vez se sintieron olvidadas y traicionadas. Su ONG se convirtió en un referente nacional, y su historia llegó a oídos de personas de todas las edades y condiciones sociales. Su libro, que comenzó como un simple relato personal, fue adoptado como material de estudio en varios talleres y cursos dedicados a la prevención del abuso familiar y la promoción del empoderamiento femenino. Magdalena, siempre con humildad, aceptaba participar en estos espacios, compartiendo su experiencia para motivar a otras mujeres a no rendirse. Marta, por su parte, cambió radicalmente su actitud. La relación madre e hija, que en un momento estuvo rota por el resentimiento y la desconfianza, se transformó en un vínculo sólido, basado en el perdón y el aprendizaje mutuo. Juntas, trabajaron para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más sano y respetuoso. Carlos, el nieto, crecía feliz, consciente del amor que lo rodeaba y de la fuerza de sus raíces familiares. Magdalena lo veía como el símbolo vivo de la esperanza y la renovación, y se dedicaba a apoyarlo para que tuviera un futuro brillante y lleno de oportunidades. En una de las reuniones anuales de la ONG, rodeada de amigas y compañeras de lucha, Magdalena pronunció un discurso que quedó grabado en el corazón de todos. La vida no siempre es justa, y a veces quienes más amamos nos fallan, pero en esos momentos es cuando debemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para levantarnos, para reconstruirnos y para seguir adelante. No permitan que nadie les quite su dignidad ni su esperanza. El aplauso fue largo y sincero. Magdalena sabía que, a través de su historia, había logrado sembrar semillas de cambio que florecerían mucho después de que ella se fuera. Así terminó un capítulo crucial en su vida, pero su legado perduraría, inspirando a generaciones enteras a luchar por
el respeto, el amor propio y la justicia. Los años siguientes transcurrieron con Magdalena, dedicando su tiempo y energía a la expansión de la ONG. Logró establecer alianzas con otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para brindar apoyo legal, psicológico y económico a mujeres vulnerables. Creó programas de capacitación laboral para que muchas pudieran recuperar su independencia y autoestima. Un día, mientras revisaba correspondencia, recibió una carta inesperada de una periodista interesada en hacer un documental sobre su vida y su lucha. Magdalena aceptó con la esperanza de que su historia pudiera llegar a un público aún más amplio y ayudar a transformar más vidas. El proceso de grabación fue intenso, lleno de emociones y recuerdos. Revivió momentos dolorosos, pero también celebró cada triunfo con gratitud. El documental se estrenó con gran éxito y fue premiado en varios festivales, llevando el mensaje de Magdalena a muchas personas que necesitaban inspiración. En lo personal, la relación con Marta continuaba. Ambas aprendieron a comunicarse con honestidad y respeto, reconstruyendo el lazo roto por años de dolor. Carlos, ahora adolescente, se convirtió en un joven consciente y agradecido por la fortaleza de su abuela y madre. Magdalena también encontró tiempo para disfrutar de pequeños placeres en paseos por el parque, tardes de lectura y la compañía de nuevas amistades surgidas en la ONG. La serenidad que irradiaba era el reflejo de una vida llena de propósito y amor. Una tarde, en una reunión con las mujeres de la ONG, Magdalena compartió una reflexión que quedó grabada en el corazón de todas. Cada una de nosotras tiene una historia única, llena de desafíos y aprendizajes. No importa cuán oscura haya sido la noche, siempre hay un amanecer esperando. Lo importante es nunca dejar de creer en nuestra capacidad para renacer y construir una vida digna y feliz. El eco de sus palabras se extendió más allá de esa sala, tocando vidas y despertando esperanzas con esa fuerza interior que la había acompañado siempre. Magdalena siguió adelante, consciente de que su legado era mucho más grande que ella misma, y que su historia sería un faro para quienes aún buscan la luz en la oscuridad. Con el paso del tiempo, la influencia de Magdalena siguió creciendo, y su ONG se convirtió en un pilar fundamental para muchas comunidades. Mujeres que antes vivían en silencio y soledad, ahora encontraban un espacio seguro donde compartir sus historias, encontrar apoyo y construir juntas un futuro mejor. Magdalena veía en cada una de ellas un reflejo de su propia lucha, y eso fortalecía su compromiso día a día. En su vida personal, también experimentó una transformación profunda. La relación con Marta, aunque nunca perfecta, se había estabilizado en un respeto mutuo y en un cariño renovado. Marta reconocía el valor y la fortaleza de su madre, y ambos comenzaron a sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Carlos, el nieto, crecía con la certeza de que, a pesar de los obstáculos, el amor y la familia podían prevalecer en Magdalena. En sus momentos de reflexión, recordaba con gratitud los pasos dados, las caídas y los levantamientos, y sobre todo, la decisión de no rendirse jamás. Sabía que su historia no solo había cambiado su destino, sino que también había impactado positivamente en muchas vidas. Alrededor del mundo, en una emotiva ceremonia donde fue reconocida por su incansable labor, Magdalena expresó: "No existe mayor fuerza que la que nace del amor propio y la voluntad de seguir adelante. Mi historia es un testimonio de que, incluso en la adversidad más profunda, podemos encontrar luz, esperanza y un camino hacia la dignidad". Su mensaje quedó grabado en el corazón de todos los presentes, y su legado continuó inspirando generaciones, recordándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de levantarnos, transformarnos y amar sin condiciones. Con el paso de los años, Magdalena sintió que su misión había trascendido más allá de lo que alguna vez imaginó. La ONG que fundó seguía creciendo, con nuevas sedes en distintas ciudades, llevando apoyo, esperanza y herramientas a mujeres de todas las edades y contextos. Los testimonios de transformación y recuperación llegaban
en abundancia, recordándole cada día por qué nunca había desistido en lo personal. La relación con Marta se había consolidado en un vínculo basado en el respeto, la empatía y ambas habían aprendido que el perdón no es olvidar, sino elegir liberarse del peso del rencor para caminar juntas hacia un futuro mejor en Carlos. El nieto se había convertido en un joven responsable y agradecido. Orgulloso de la fortaleza de su familia, Magdalena, a pesar de los años, mantenía una energía y una pasión por la vida que inspiraban a todos quienes la rodeaban. Continuaba participando activamente en talleres, conferencias y eventos, compartiendo su historia con la esperanza de motivar a más personas a encontrar su voz y su camino en una tarde. Mientras observaba el atardecer desde su ventana, recordó los momentos oscuros que vivió, las lágrimas silenciosas y las noches de incertidumbre, pero también recordó la fuerza que encontró dentro de sí misma, el amor propio que la levantó y la transformó. Con una sonrisa serena, pensó: no fui una víctima, soy una guerrera, una mujer que decidió luchar por su dignidad y su felicidad. Su historia, marcada por la traición y la superación, se convirtió en un faro para quienes necesitan recordar que, sin importar las circunstancias, siempre es posible renacer y brillar con luz propia. Los años continuaron su curso, y Magdalena siguió siendo una inspiración viviente para quienes la conocían y para aquellos que se acercaban a su historia desde lejos. Su ONG, gracias al esfuerzo constante y a su liderazgo, logró influir en políticas públicas orientadas a proteger a personas mayores vulnerables, especialmente mujeres que enfrentan abandono o abuso familiar. Su trabajo fue reconocido en foros nacionales e internacionales, donde pudo compartir su mensaje de fortaleza y esperanza con un público cada vez más amplio en su vida cotidiana. Magdalena se rodeó de una red sólida de amistades y colaboradoras, mujeres que compartían su visión y compromiso. A pesar de los años, su energía y dedicación nunca disminuyeron. Cada nuevo desafío era una oportunidad para crecer y seguir apoyando a quienes lo necesitaban. La relación con Marta, aunque siempre un proceso en construcción, se mantuvo estable y basada en el respeto mutuo. Ambas aprendieron a valorar el pasado como parte de su historia, pero sin permitir que definiera su presente ni su futuro. Carlos, que ya era un joven adulto, mostraba orgullo por la mujer que era su abuela y el camino que habían recorrido juntas. Una tarde especial. Durante un evento conmemorativo en la ONG, Magdalena compartió unas palabras que resonaron con fuerza entre los asistentes. Nuestra dignidad no está en las cosas que poseemos, ni en los errores que otros cometieron contra nosotros. Está en la capacidad de levantarnos, de amarnos y de luchar por una vida plena y justa. Este es el legado que quiero dejar, en que cada mujer sepa que merece respeto, amor y felicidad. El aplauso fue unánime y emocionado. Magdalena sabía que su historia seguiría viva en cada corazón que tocó y en cada vida que ayudó a transformar. Así concluye este capítulo de su vida, pero el legado de Magdalena perdurará eternamente como testimonio de que el amor propio y la valentía pueden convertir la traición en una nueva oportunidad para renacer.